La profecía de las 70 semanas. El profeta Daniel, que vivió hacia el siglo VI a.C., fue llevado a Babilonia, cuando Judá fue invadida por el imperio babilónico. Daniel fue residente en la corte del rey Nabucodonosor, fue profeta, intérprete de sueños y visiones. Muchos judíos fueron llevados a Babilonia, como rehenes. En el año primero de Darío el Medo, Daniel meditaba en una profecía de Jeremías sobre las 70 semanas. Allí el ángel Gabriel le revela que la restauración plena para el pueblo judío se llevaría a cabo después de 70 semanas de años, que serían 490 años. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. El ángel Gabriel le da a Daniel la interpretación de la profecía de Jeremías sobre las 70 semanas y dice así: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la prevaricación, expiar la iniquidad, instaurar una justicia eterna, para cumplir visión y profecía, y ungir al santo de los santos. Sábelo bien y entiéndelo bien. Desde que fue dada esta orden, reconstrúyase, vuélvase a edificar Jerusalén. Hasta que surja un Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y serán restaurados, reedificados plazas y muros, en medio de la angustia de los tiempos. Después de las 62 semanas será muerto un Mesías a quien nadie defenderá. La ciudad y el santuario serán destruidos por un príncipe que ha de venir. Su fin será en un cataclismo, y hasta el final habrá guerras y devastaciones decretadas. Él concertará una firme alianza con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará el cesar el sacrificio y la oblación. Y en el templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada caiga sobre el devastador. Estas 70 semanas es el periodo que Dios le dio al pueblo de Israel. La profecía fue dada a Daniel mientras estaba en Babilonia. El ángel Gabriel le dio la interpretación a Daniel del sueño que Dios le había dado. Desde el día que el rey Artajerjes había dado la orden de reconstruir a Jerusalén, los muros y el templo, hasta que se instaurara una justicia eterna, transcurrirían 70 semanas de años, que son 490 años. La profecía dice que se pondría fin a la prevaricación, o sea, la desobediencia del pueblo judío, expiar la iniquidad, que es pagar el precio de un delito. En este caso, Jesús pagaría el precio del pecado original y de toda la maldad de los judíos y los gentiles. Se instauraría una justicia eterna para todo ser humano. Esto se consumó con la muerte de Jesús en la cruz, y el reino de Dios empezó el día de Pentecostés con la venida de Cristo en espíritu, como el Espíritu Santo en lenguas de fuego. También en ese tiempo se cumplieron todas las profecías y visiones de los profetas sobre la venida del Mesías. Y Jesús, que es el Santo de los santos, fue ungido o lleno del Espíritu venido de lo alto, el Espíritu Santo venido del Padre, para ser el Mesías prometido y así cumplir la profecía. Las primeras 7 semanas, que son 49 años, se reconstruye el templo de Salomón y también las murallas y todas las construcciones de Israel. Luego vienen 62 semanas, que son 434 días, que representan 434 años. Este periodo se cumplió el día que Jesús fue bautizado y vino sobre él el Espíritu del Padre, para aprobarle como el Mesías. Luego dice la profecía: después de las 62 semanas será muerto un Mesías a quien nadie defenderá. Estas 62 semanas son 434 días, que representan 434 años, más 49 años de la primera semana. Suma 483 años, que van desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta el bautismo de Cristo. Luego dice que después de estas semanas sería muerto un Mesías.
Jesús fue muerto dentro de la semana 70, a los 3,5 años de ser bautizado, o sea, a la mitad de la semana 70, cuando se acabó con el sacrificio y la ofrenda, ya que la vida de Jesús era una ofrenda diaria para el Padre, y al final fue un sacrificio por todos los pecados. La profecía también habla de un príncipe que vino y hizo pacto con muchos durante una semana, ya que Satanás como príncipe del mal dirigió al imperio romano, y vinieron contra Jerusalén y la quemaron en el año 70 después de Cristo. También el templo físico fue destruido. El templo espiritual de Dios, que era Cristo, fue muerto o destruido a la mitad de la semana 70. Y el templo físico fue destruido por los invasores en el año 70 después de Cristo. La mitad de la semana 70 fue el ministerio de Jesús, cuando Satanás estuvo tentando al Señor y a los discípulos. A la mitad de la semana fue muerto el Mesías y comenzó el ataque más feroz del diablo contra los discípulos del Señor. Esta es la ciudad santa. Esta persecución culminó el día de la muerte de Esteban, discípulo del Señor, quien fue apedreado. Allí se completó la semana 70 cuando se terminó el tiempo fijado para los judíos y comenzó la oportunidad para los gentiles. Por eso vino el juicio contra el pueblo judío que no había aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces Dios permitió que viniera esa calamidad sobre los judíos, hasta el año 70 cuando todo fue destruido y los judíos fueron dispersos por las naciones de toda la tierra. El templo espiritual que era Jesús fue lleno del pecado de judíos y gentiles. Allí estaba la abominación de la desolación, cuando el Señor en el huerto del Getsemaní aceptó la obra de redención. De allí comenzó su sufrimiento hasta que murió. Y con la muerte de Jesús fue destruida toda la maldad del ser humano y el pecado original. El templo físico también fue destruido con todos los judíos pecadores que fueron a resguardarse allí, cuando el ejército romano atacó la ciudad y el templo de Salomón. La ciudad fue quemada, las murallas destruidas, y el templo también fue quemado con muchos judíos que se encontraban allí. Muchos perdieron la vida ese día. También habla la profecía de que habrían guerras y devastaciones decretadas hasta el tiempo del fin. Todas estas guerras y problemas han venido sucediendo desde esos días hasta el día de hoy. También se están incrementando y cada día habrá más guerras y devastaciones hasta el fin del mundo, cuando salgan los ángeles y recojan los malos y sean echados en el horno de fuego que es simbolismo de destrucción. Cuando la tierra sea cegada y sea limpiada, la vid de Dios, que es la tierra. Cuando tenemos un cultivo, primero le sacamos la cizaña y después se recogen los frutos. Así hará Dios, recogerá la cizaña de la tierra y luego recogerá los frutos de su vid, que es todo aquel que ha nacido de nuevo por la sangre de Cristo. El apóstol Juan dijo que el anticristo ya viene y que habían surgido muchos anticristos, ya que es todo aquel que rechaza a Cristo, como los fariseos, muchos romanos que no aceptaron al Mesías, que era Jesús de Nazaret. Durante estos últimos 2000 años han existido muchos anticristos, personas que han negado a Cristo, que le hacen oposición. Esta apostasía se ha ido aumentando cada día más. Es la manifestación del hombre de pecado, o humanidad de pecado, impíos que vienen por obra de Satanás. Entonces el anticristo no es un solo hombre. Es la humanidad que está en contra de Cristo y que ha alcanzado los gobiernos de la tierra. Pero cuando se manifieste el reino de Dios, todo esto llegará a su fin. La semana 70 ya se cumplió, porque esta semana no puede estar separada de la semana 69 que se cumplió con el bautismo de Cristo. Y todo culminó con la última semana, hasta la muerte de Esteban.
Desde el bautismo de Cristo hasta la muerte de Esteban se completa la semana 70. El Señor muere a la mitad de la semana, a los 3 años y medio. La marca de la bestia era la marca espiritual del Imperio Romano sobre el pueblo judío. Quienes no adoraban al emperador eran perseguidos, entre ellos el pueblo cristiano que no era idólatra. Todos los que se rebelaron en contra del Imperio Romano fueron perseguidos. Muchos fueron muertos, desterrados, porque no adoraban a la bestia, no adoraban la marca de la bestia. Eran azotados, encarcelados, humillados, asesinados y al final desterrados. La bestia no estaba vigente hoy en día, ya que era el Imperio Romano que duró hasta el año 500 después de Cristo, el Imperio de Occidente, y el Imperio de Oriente hasta el año 1500 después de Cristo, aproximadamente, ya que el Imperio Romano se había dividido. El reino de Dios empezó el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu de Cristo y del Padre sobre los discípulos, y va creciendo cada día más, hasta que cubra toda la tierra. Como dice la Escritura, toda la tierra será llena de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. El mundo perderá fuerza y poder cada día más, hasta que el pecado y la maldad desaparezcan de la tierra. Y todo aquel que rechace la voluntad de Dios y la cobertura de Cristo no podrá sobrevivir, ya que el paraíso será establecido aquí en la tierra. Ya que el cielo no es un lugar físico, sino una condición de comunión con Dios. Cuando Dios hizo el paraíso, Él lo hizo aquí en la tierra. Y todos los seres que había creado Dios, cuando creó a Adán, lo creó perfecto, lo creó en comunión con Él. Y el ser humano en esa condición de gloria, en esa condición de cielo espiritual, se reprodujo en toda la tierra. Y la tierra era llamada el monte de Dios, donde habitaban todos los seres que estaban llenos del Espíritu de Dios. Todos estos seres vivían en el paraíso. Pero cuando cayó el hombre en pecado, el ser humano cayó al infierno, cayó al castigo. Porque cuando Dios sacó al hombre del paraíso, le dio un castigo. Le dijo que iba a trabajar para adquirir los alimentos, que la mujer iba a parir sus hijos con dolor y otras cosas que le dijo allí. Es la consecuencia del pecado, lo que recibió el ser humano por haber pecado en el paraíso. Las generaciones que vivimos aquí en la tierra, desde los días de Adán hasta ahora, esas generaciones viven en castigo porque el pecado original se ha venido pasando de generación en generación, ya que debido a eso en la tierra hay tanto sufrimiento, hay tanto dolor, tantas guerras, asesinatos, hay tantos problemas que el hombre no puede resolver, pero eso es causa de la maldición por el hombre haber pecado, por haberse apartado de Dios. Bendito Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. Gracias Padre Omnipotente, porque tú lo puedes todo, porque tu voluntad es la que se va cumpliendo aquí en la tierra, así como se ha cumplido en el cielo. Gracias Padre Omnipotente, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias porque tú nos provees todo lo que necesitamos, porque nos ayudas, Señor, cuando viene la tentación, porque eres nuestra fortaleza. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para darnos vida eterna, para restaurarnos. Y tu voluntad es que cada ser humano reciba a tu Hijo Jesucristo como su Salvador.
Gracias, bendito Padre omnipotente, porque tú revelas la verdad, Señor, la verdad de tu palabra, y tú no quieres que tu palabra sea adulterada. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú te entregaste por todos nuestros pecados. Te entregaste por nuestras culpas, por nuestros errores, por nuestras fallas, por los delitos. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú llevaste en tu alma y en tu cuerpo todo el pecado de la humanidad, para quitar de en medio ese acta de decretos que había en contra nuestra y en contra del pueblo judío. Gracias, Señor Jesucristo, por ser el Mesías enviado desde lo alto y por venir a restaurar la tierra. Tu reino crece cada día más, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén.